Ser Historia, con Nacho Ares. En las dos últimas temporadas he comenzado más de un programa con la música de fondo que ahora cubre quizás el silencio de la atmósfera de este estudio. Es Oxygen número 20, uno de los temas de Jean-Michel Jarre de su último disco, Oxygen 3. Y es una música que a mí me cautiva y me hace viajar en el tiempo, porque hoy, más que nunca, vamos a viajar en el tiempo. La casualidad ha hecho, el otro día lo pensaba y mirándolo en el cuaderno, no estaba previsto, que el programa de hoy esté dedicado a la influencia del antiguo Egipto en Occidente, ¿no? A través y a partir de la expedición de Napoleón. Pero más allá de eso, el tema realmente hoy es quizá lo menos importante, porque este equipo está de celebración. Cumplimos 10 años y el tema desde luego es lo de menos. Este equipo, al que tengo el orgullo y el honor de dirigir o de estar en la cabeza y la voz visible de todos ellos, está de cumpleaños. Ser Historia se emitió por primera vez el 11 de octubre del año 2009 en un programa especial a las 7 de la tarde, de 7 a 8, en aquella ocasión duraba solamente 60 minutos, y lo hacíamos precisamente hablando de Hipatia de Alejandría. Hablamos también de momias y en definitiva pues era la primera incursión que se hacía en un programa quizás de formato grande, de gran difusión en el mundo de la radio, hablando de historia. Para mí es un honor, para mí es una alegría enorme poder decir hoy más que nunca Ser Historia, decem annos faciens historiam, ¿no? Ser Historia, 10 años haciendo historia, porque realmente fue todo un sueño. Cuando yo propuse el proyecto a Mariano Revilla, en aquel mes de septiembre de 2009, yo estaba a punto de comenzar un viaje a Argentina y recuerdo que cruzando hacia Uruguay por la Ría de la Plata estuve escribiendo unas notas de la estructura que yo tenía en la cabeza de cómo podría ser el programa. Pues jamás pensé, ¿no?, que 10 años después íbamos a estar de nuevo intentando hacer un poquito más de historia, ¿no? Esas frases que se me han ido ocurriendo con el paso del tiempo y que luego se han convertido en coletillas, y que cuando hacemos un programa fuera de nuestros estudios o la gente te para por la calle y te dice: Nacho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, pues uno se emociona, ¿no? Como ahora. Como digo, es un programa especial. La casualidad ha hecho que, bueno, pues que sea Egipto, mi querido Egipto, mi amado Egipto. Y en definitiva, pues solamente quería empezar dando las gracias, ¿no?, a toda la gente, a todos esos millones de personas que mes a mes se descargan los podcasts, los cientos de miles de oyentes que tenemos en directo los sábados por la noche. No es una tarea fácil. También quiero agradecer a esta casa, a la cadena SER, el hecho de que nunca nos han puesto objetivos de audiencias ni nada parecido, ¿no? Hemos sido un programa de la parrilla desde el minuto 1, con aquel boceto inicial realizado junto con Mariano Revilla, y hoy, gracias a un montón de compañeros y a Luis Rodríguez Pi, que sustituyó al poco tiempo a Mariano, pues siempre han confiado en nosotros, y tengo que decir que jamás nos han dicho ni lo que teníamos que decir, ni cómo hacer, ni cómo encauzar un poco esta historia que poco a poco pues fue rodando sola, cayendo desde la cima de una montaña y subiendo en el límite del valle hacia otra montaña quizás mucho más bonita, mucho más hermosa, y hacia la que dirigimos nuestros pasos, ¿no?, semana a semana, con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño, con el mismo tesón que utilizamos o que vivimos aquel primer programa de Ser Historia
ese 11 de octubre del año 2009. Pues así, quería empezar este nuevo programa y como siempre lo vamos a hacer con el cronovisor. Ya digo que los temas son un poco lo de menos, ¿no? Pero como digo siempre, es cierto, vamos a intentar hacer, una vez más, un poquito más de historia. Ser historia. ¿De qué manos? Fucking historia. Bienvenidos a Ser Historia, programa 564, pero lo más importante de todo, 10 años intentando hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todos. Y lo vamos a hacer viajando, lo comentaba ahora, de una forma absolutamente casual, porque yo no tenía previsto el otro día cuando vi en el plan de emisión de los programas que coincidía con un tema que habíamos propuesto Jesús y yo para hacer en el cronovisor, pues no tenía ni idea de que iba a coincidir precisamente con esta fecha. Pero vamos a hablar de la influencia de Egipto en Occidente, sobre todo a partir de la expedición de Napoleón. Ese va a ser el tema principal, como digo, de nuestro cronovisor, y estará con nosotros Javier Sierra para hablarnos de cómo Napoleón se vio también cautivado por esa historia del mundo faraónico. En nuestro programa también abordaremos, como siempre, muchos temas más. Vamos a conocer el mundo del tráfico de antigüedades, algo realmente oscuro y que mueve muchísimo dinero en todo el mundo. Vamos a hablar de Dora Maar, una mujer artista, amante de Pablo Picasso, pero que sobre todo fue quizá una mujer brillante en el mundo del arte con nombre propio. Y como siempre, muchísimas cosas más en 90 minutos repletos de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué haces debajo de la mesa cuando estamos cumpliendo 10 años de programa? ¿Qué haces debajo de la mesa? Mira que eres, Nacho. Pues nada, que el micrófono ha sufrido una pequeña avería, se ha enrollado el cable, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de cable y enrollar. Y qué mejor manera de celebrar estos 10 años. Que está por los suelos. ¿Eh? Por los suelos. No, pero ya estamos en lo alto. Hemos ido subiendo el nivel. 10 años de programa, ¿eh? Y muchos contigo. La verdad es que es un honor, un placer, un orgullo y una satisfacción. Joder. Todo junto. El honor es mío, ¿eh? Uh-huh. Yo he pasado de oyente de Ser Historia pues a ser participante, con lo cual, fíjate, he subido de nivel, como ves. Vosotros en la escóbula ya estáis a punto. ¿Cuántas temporadas lleváis ya? Hemos empezado la octava. La octava ya, sí, dentro de un par de añitos. Como te despistes, te pillamos. Sí. Pero nada, es un sueño que comenzó, lo comentaba yo ahora en la introducción del programa, que comenzó hace, pues eso, exactamente 10 años, el 11 de octubre del año 2009, se emitía un domingo que no había fútbol, se emitía a las 7 de la tarde el primer programa de Ser Historia. Y estuvimos hablando con Hipatia, ¿sabes con quién empezamos el primer programa? A ver, ¿con quién? Con Guillermo, tu colaborador. Qué bueno, Guillermo Díaz. Sí, estuvimos hablando de Hipatia de Alejandría con él. Él tiene el honor de ser el primer entrevistado casi aquí del programa de Ser Historia, porque acababa de publicar un librito sobre Hipatia. Sí. Y además había salido la película de Ágora, ¿no? De Alejandro Amenábar, o sea, con lo cual Hipatia se puso de moda en aquel momento. Pero bueno, pues mira, precisamente no está muy descaminado lo de Hipatia, Egipto, porque aunque este fin de semana es el Día de la Hispanidad, pero bueno, como hago lo que me da la gana en el programa. Bueno, y Egipto no puede faltar. Claro. Pero mira, lo comentaba yo también en la introducción, no había caído en la cuenta de que iba a coincidir este programa con la fecha del 10º aniversario, que me di cuenta hace 2 semanas. Digo, mira, pero mira, mejor que mejor. Y vamos con ello, Egipto en Occidente, la visión que se ha tenido de Egipto en Occidente. Quizás nosotros somos el ombligo del mundo, no pensamos que en el Extremo Oriente también ha habido otras influencias, pero claro, nuestra tradición judío-cristiana
cristiana, nuestro ambiente mucho más cercano, pues nos hace pensar, claro, que esa evolución nos ha marcado mucho más a nosotros, ¿no? Por tenerla más cerca. Sí, así es. Yo creo que muchas veces cuando se piensa de Egipto se habla como ese Egipto antiguo, milenario, que bueno, forma más parte de las reliquias que de otras influencias mucho más cercanas, y sin embargo sí que nos damos cuenta de que mucho de lo que sabemos es gracias a esa cultura egipcia que ha traspasado las fronteras del propio Egipto, y en muchísimos lugares de Europa y de Estados Unidos pues tienen sus manifestaciones, y eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de Egipto, esa influencia en Occidente, estamos hablando de sus aportaciones tanto de medicina, científicas, pero también religiosas, la iconografía, y ahora contaremos algunos ejemplos. Mucha gente se va a quedar sorprendida, pero es que también hay 4 templos egipcios diferentes a lo que nosotros nos imaginamos. No son los templos espectaculares que nos podemos encontrar en el Valle del Nilo, pero que hay 4 templos fuera de Egipto y uno de ellos en España. El más grande de todos, el templo de Debod. Claro, y hay museos, la cantidad de piezas y de momias y de sarcófagos que podemos contemplar sin desplazarnos hasta Egipto. Bueno, pues yo creo que todo eso, por no contar los obeliscos, que ya en algún programa hemos hecho referencia a ello, yo creo que todo eso es lo que nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene, hasta el punto, y tú lo sabes bien, Nacho, que cuando alguien va a Egipto lo siente como algo cercano, no sabe por qué, pero es como si ya hubiera vivido allí, o por lo menos no le sorprende tanto, porque es como que Egipto ya lo tenemos mamado, lo tenemos ya en nuestras venas, lo tenemos como incorporado a nuestro inconsciente colectivo y a nuestro bagaje cultural. Fíjate, es curioso porque si se visita Grecia o Roma, lo tenemos más asentado o asumido que es una cultura de la que nosotros hemos vivido. Y en cambio, cuando visitas Egipto, que lo ves algo mucho más lejano, mucho más diferente, exótico también, cierto, muy atractivo, pero te choca, ¿no? Esa cercanía que sientes estando allí, porque realmente lo que comentas, ¿no? Muchos de los ingredientes que forman la cultura faraónica están presentes en la actualidad. Y bueno, como siempre tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Nos vamos al siglo XIX y la fecha es el 24 de octubre de 1884. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, yo nunca había estado en una apertura de una momia. Mira que he leído la descripción de muchas de ellas, tanto en Reino Unido, pero escuchándoles a los protagonistas, están hablando en castellano, estamos hablando español, estamos en España. Estamos en España, estamos en Madrid, estamos en el Hospital de San Carlos, ahora ya no se llama Hospital de San Carlos. A muchos oyentes les puede sorprender porque es un lugar que ellos conocen, a lo mejor no se han dado cuenta, porque ahora es ni más ni menos que el Centro de Arte Reina Sofía, para que veas los avatares de la historia, ¿no? Pero bueno, estamos en 1884 y en un momento clave, porque es la inauguración del aula magna de este hospital. Y por lo tanto había que hacer como un acto de campanillas, ¿no?, sorprendente, para aglutinar a una serie de personas. Fíjate que ahí está el ministro de Fomento, está también el decano de la Facultad de Medicina, Julián Calleja, está también el secretario de la misma facultad, que es Federico Loriz, y también es catedrático de Anatomía. Y hay 2 personajes que es muy interesante, uno el que está redactando el acta, que es Leopoldo Pombo, y el otro el que ha traído ni más ni menos que un sarcófago auténtico con los sellos intactos egipcio y dentro una momia. Y entonces, qué misterioso. Claro, ¿y quién es el que ha podido traer ese sarcófago, en fin, con todos los permisos legales? Pues el que era el cónsul en aquel momento que representaba a España en el Cairo, Eduard Toda Iguel. Eduard Toda es un personaje, bueno, pues polifacético, polémico, tú lo conoces bien, Nacho, pero es el que pone en valor mucho de esa cultura egipcia y exótica en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues no se le ocurre otro momento, que es el que estamos presenciando, que abrir in situ este sarcófago, con todo lo que eso conlleva. Todavía no son conscientes de que a lo mejor hay algún virus y alguna bacteria que se puede escapar por ahí, pero bueno. La maldición de los estamos faraones. ahí nosotros protegidos. Bueno, pues con todos estos grandes personajes, catedráticos, ministros, se procede a la apertura, y lo que se encuentra, una vez que abran estos sellos, es una momia femenina, con lo cual ya nos da
una pista de que estamos hablando de una princesa, por lo menos así Eduard Toda lo considera. Isis, estoy leyendo ahí en la tapa del sarcófago. Isis, efectivamente, un nombre poco original, pero bueno. Y aquí viene lo interesante, porque cuando se abre, no solo ocurría en España, ya sabes que en el resto de Europa existe también esa moda, ¿no?, por lo egipcio, por la momia, hasta el punto de que en el momento que se va desvendando la momia, o sea, de una forma meticulosa, se van quitando un poco el distinto ajuar funerario, ¿no? Estamos hablando de la máscara funeraria, del pectoral, de los ricos cartonajes, claro que están llenos de jeroglíficos, hay amuletos, un escarabajo de oro también podemos contemplar, en fin, los pendientes, el peto, los collares, etcétera. Pero los trocitos de momia que se van desprendiendo, además con trozos de piel, se los están entregando, Eduard Toda, se los está entregando a los asistentes como una especie de reliquia, como un recuerdo, ¿no? En fin, bastante escatológico, bastante horroroso. Pero bueno, que ellos lo consideran como algo estupendo. Bueno, acuérdate, que también hubo un momento en que muchas de las momias, sobre todo de animales, eran pulverizadas y luego ese polvo de momia se utilizaba en bebedizos, en brebajes, porque pensaban que te curaban enfermedades. ¿Sabes cómo? Bueno, vamos a hacer una cuña. Yo tengo en casa un bote de botica, de estos, es una recreación moderna que pone polvo de momia, ¿no? ¿Y sabes lo que hay dentro? ¿Qué hay? El colacao. Toma, ya ves. Bueno, es una variante del polvo de momia. Claro que sí. Que hemos quedado. Bueno, pues en este momento en el que estamos, el polvo de momia era de momia de verdad. Otra cosa es que no fueran momias humanas, ¿no? Lo que se utilizaban casi siempre eran momias de animales y sobre todo de gatos, que había pues a cientos, ¿no? Bueno, pues ahí está, es el momento en el que estamos asistiendo. Eduard Toda está comentando a los asistentes que la coloración negruzca del cadáver momificado, porque tiene ahí un tono un poco estético, de esta momia egipcia, de esta princesa Isis, dice que se debe al baño que antes habían tenido del natrón, en fin, que era la sustancia que tú conoces bien, para preservarlo. Entonces va contando una serie de cosas, y cuando él descifra los jeroglíficos, porque es de las pocas personas en aquella época que sabe leer jeroglíficos, él considera que la momia pertenece a una de las hijas de Sesostris, porque en aquel momento Eduard Toda pensaba que Sesostris era Ramsés II. Se equivocó, pero bueno, en aquel momento no lo sabía, y entonces de forma errónea se atribuía esta momia a una de las hijas, de las muchas hijas que tuvo este faraón Sesostris. Pero bueno, al final las peripecias de esta momia, si avanzamos un poco el cronovisor después de este momento histórico que hemos estado contemplando, con los sos y las as y los aplausos de la concurrencia, pues ha sido un poco triste, porque luego quedó relegada en la Facultad de Medicina de la Complutense. Y apareció detrás de una pizarra. Exactamente. 2 décadas o así. Como la mojama, y además asociada, y eso es una historia o una intrahistoria, ¿no?, dentro del misterio ibérico, asociada a la hija del doctor Velasco. Se iban buscando a una y a otra. Yo tuve pues también mi pequeña aventura y mi pequeña investigación con Clara Tauces buscando a la hija del doctor Velasco. Encontramos a esta momia que ahora mismo hemos contemplado su apertura oficial, ni más ni menos que la momia de Isis, como una mojama muy pequeñita, pero que generó toda la expectación posible en este día en el que hemos vivido. Pues fíjate, estamos en el año 1884 y hace apenas 8 décadas que comenzó el brillo de la egiptomanía, sobre todo a raíz de la expedición de Napoleón en 1798 y sobre todo al regreso, en los primeros años del siglo XIX, como digo, hace prácticamente 8 décadas donde nos encontramos, se publica la descripción de Egipto, y con ello comienza la expansión del interés y de la pasión del antiguo Egipto por Europa. Napoleón se hace a la mar encabezando un convoy de 400 navíos. Sin embargo, debe evitar a toda costa a los ingleses, dueños de los mares, y a la temible flota de Nelson en el Mediterráneo. Napoleón ha participado en la Revolución Francesa y experimentado un fulgurante ascenso en el escalafón militar. A sus 29 años, el joven general en jefe emprende una ambiciosa expedición que, de tener éxito, le abrirá las puertas de Oriente y le equiparará a grandes conquistadores del pasado como Julio César y Alejandro Magno, a los que admira. El pesado convoy avanza con una lentitud desesperante, pero por suerte elude la vigilancia inglesa. Napoleón incluso se apodera de la isla de Malta sin inquietarse.
Aprovechando la escala en Malta, una cuarentena de científicos, desanimados por las condiciones del viaje y asustados por la naturaleza militar de la expedición, solicitan regresar a Francia y abandonan el convoy. Los 167 restantes prosiguen la travesía en la que chocan con los soldados que les hacen la vida imposible. Como escuchábamos en este documental Napoleón en Egipto, de Televisión Española, emitido por la 2, Napoleón, a pesar de esos 40 que se quedaron, todavía fueron 160 sabios, 160 intelectuales a Egipto, al Valle del Nilo, para redescubrir el mundo de los faraones, el mundo de la tradición islámica, el mundo de la tradición judía en Egipto. En definitiva, pues un bagaje cultural que tuvo su corolario en la publicación en los primeros años del siglo XIX de esa descripción de Egipto, donde esas láminas en color pues sobrecogieron, ¿no?, a los espectadores que pudieron observarlas en Europa, y sobre todo Jesús Callejo, crononauta, la iconografía que iban grabando de los templos, los jeroglíficos. Champollion todavía no había descifrado la escritura jeroglífica, pero que cautivó, ¿no? Entraba por los ojos de una manera muy sencilla, ¿no?, la estética de esos grabados, de esos iconos que se convirtieron también y se reutilizaron como símbolos propios, ¿no?, en Occidente ya en el siglo XIX. Sí, para mí es una de las influencias más claras, más directas y a veces menos constatada, porque hemos asumido la iconografía cristiana como algo propio, como algo de hace 2000 años, y nos damos cuenta de que muchos de esos símbolos ya venían de antes, de la época sumeria, pero también de la época egipcia. Y cuando hablamos de eso podemos poner como 4 ejemplos muy representativos. Uno de ellos podría ser el concepto de la resurrección. O sea, se piensa que es algo genuino cristiano, ¿no?, porque antes se pensaba que había una vida más allá de la muerte, pero se hablaba más de la transmigración de las almas y tal, pero no se hablaba tanto de la resurrección. Bueno, pues en Egipto hay una resurrección de Osiris gracias a Isis, y ¿por qué no? Ese concepto pudo haber traspasado fronteras y llegó, como no, a ese cristianismo incipiente. Pero es que también llegó la iconografía de la Virgen María con el niño Jesús en su regazo. Cuando tú ves en Alejandría y en otros lugares del norte de Egipto representaciones de Isis, además muchas veces la Isis negra está en su regazo Horus. Bueno, pues cuando tú comparas esa iconografía ves claramente que es lo mismo. Lo que cambia evidentemente es que ya no tiene los símbolos lunares de la diosa Isis, y es la Virgen María. Pero tanto por su coloración como por su forma, por lo que reivindica, porque en el fondo la Virgen es un poco la magna mater, es decir, es una diosa femenina que está representando también esa feminidad y esa divinidad de ese aspecto nutricio también, ¿no? Claro, de la cueva, de la fertilidad, y por supuesto como partener también dentro de esa iconografía donde se representaba dentro del mundo cristiano al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues las tríadas egipcias son numerosísimas y de alguna forma están representando también lo mismo. Por lo tanto, el que vea a una de esas vírgenes y además el esoterismo de las vírgenes negras y por qué los templarios la reivindicaron a partir del siglo XII tiene mucho que ver con esa influencia egipcia. Por otra parte, la psicostasis. O sea, cuando tú vas a una catedral gótica, por ejemplo, ¿no?, vamos a León y ves ahí cómo el arcángel San Miguel está pesando las almas. La psicostasis es algo egipcio, es algo clarísimo, ¿no?, donde Anubis es precisamente el que está pesando el alma, en este caso el corazón por una parte y la pluma, ¿no?, que representa y simboliza a la diosa Mat. Pues es que es clarísimo. Y además, ¿dónde van los condenados? Pues la iconografía cristiana, pues una especie de leviatán, de demonio. En la iconografía egipcia, pues a una bestia, ¿no?, que una te bestia, está hablando las fauces. El Mut, que tiene esa cabeza de cocodrilo, melena de león, cuerpo de hipopótamo y patas de no sé qué. Claro. Un montón de... Un ser compuesto de varios animales a los que precisamente los egipcios temían, ¿no? Y tenían ese temor precisamente por la destrucción, ¿no?, la muerte que podía llevar, ¿no? Hay un libro de Christiane de Vos-Noblecourt, de ella estudió muchísimo, es una egiptóloga francesa que murió hace ya 10 años, en donde busca todos esos paralelos que hay, por ejemplo, en la iconografía del románico francés, en Becelay, en otros espacios, viendo los horóscopos. Son todo elementos propiamente egipcios. Esto del pesaje también lo comentas, ¿no? Son elementos absolutamente faraónicos egipcios que han llegado hasta nosotros a través de una tradición medieval que no sabemos
cuál es realmente, pero aparecen de pronto ahí. Sí. Una tradición hermética, yo creo. Ya sabes que siempre ha habido una especie de colegio iniciático que muchos de estos símbolos y sobre todo mucha de esta sabiduría ancestral se iba transmitiendo, pero claro, se iba transmitiendo a un pequeño grupo, a una élite, ¿no? Porque las masas no lo entendían. Primero porque la mayoría no sabía escribir ni sabía leer, y segundo porque hace falta unos conocimientos básicos para entender la trascendencia que tiene este simbolismo. Y te pongo un último ejemplo, ¿no? Dentro de esa iconografía, de los muchos que podíamos poner, que es la representación, por ejemplo, cuando vemos al arcángel San Miguel o a San Jorge alanceando a un dragón. Eso también en muchas de esas paredes, en esos bajorrelieves que vemos en los templos egipcios, aparece ¿quién? Pues ni más ni menos que Horus alanceando a su tío, al maluto de la película, que en este caso es Set, por haber matado a Osiris. Y Set aparece representado de distintas maneras. Yo lo he visto de hipopótamo, tú me imagino que lo habrás visto de otras formas, pero que en el fondo está representando como la parte salvaje, la parte animalesca, la parte que tú tienes que matar para que el héroe vuelva otra vez a resurgir, vuelva a vivir y que de alguna forma se termine ese ciclo, ¿no? Porque en el fondo son ciclos de vida y ciclos de muerte. Bueno, pues eso, cuando veamos a un San Miguel y un San Jorge con ese dragón, estamos representando ni más ni menos que la enésima versión de lo que ya Horus y Set habían representado hace más de 3000 años. El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios Sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios, un obelisco era un símbolo del sol, era un rayo del sol, así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz, los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto, eso significaría que el rayo del sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios. Jesús Callejo, escuchábamos en un fragmento de un documental al doctor Zahi Hawass y a Salim Ikram hablando de la fuerza, ¿no? De la magia que tienen esas agujas de piedra que precisamente, sobre todo, no solamente Roma trajo muchos hace prácticamente 2000 años, sino también en el siglo XIX. Se han convertido en esos iconos de muchas ciudades, tanto en Londres, en París, en Nueva York. Bueno, en el Vaticano. En el Vaticano. No deja de llamar la atención, ¿no? Un sí, elemento sí, pagano en todo el centro de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Es quizá la referencia más cercana, ¿no?, que tenemos de esa iconografía egipcia y de ese simbolismo mágico que hay en estos elementos de piedra. Claro, pero fíjate, vamos a preguntarnos por qué. Claro, tú dices, bueno, ya sabemos lo exótico que era esa egiptomanía, como tú hacías referencia, en el siglo XIX, que ya venía de antes, ya venía de la época romana, está claro, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX, gracias a las campañas de Napoleón, como que se vuelve a activar. Entonces, bueno, pues había que tener algún objeto, y es verdad que empieza a haber pues muchísimo trasiego, muchísimo expolio de objetos egipcios que llegan a distintas partes de Europa, pero también de Estados Unidos. Pero bueno, son pequeños objetos, no se ven, entonces había que poner algo que se viera, que fuera más monumental. Y un obelisco pues reunía todas las características. Lo que pasa es que, claro, cometían un pequeño error. Me explico. Los obeliscos, cuando se colocaban en los templos, solían ser a pares. Entonces aquí venían solo un obelisco, por lo tanto ya perdía parte de esa simbología. Otra circunstancia, los obeliscos son símbolos solares, son símbolos que están representando al dios Ra, ¿no? Aquí lo que se intenta, los que sabían, los que formaban parte de ese conocimiento que te decía antes, cuando tenían un obelisco sabían perfectamente que era algo exótico, algo de Egipto, pero era un talismán, era un tején, era una pieza que además te transmitía la energía cósmica, ¿no? Y te la bajaba a la tierra para que ese espacio, esa plaza quedara consagrada o de alguna manera quedara protegida. Eso los que lo sabían, los demás solo veían un elemento ornamental y punto, ¿no? Pero los que lo sabían, y ya sabes que había muchos masones detrás de todo esto, sé que conocían el poder protector, el poder apotropaico, el poder talismánico que tiene un obelisco, y de hecho lo comentamos una vez cuando hablábamos de mi libro de Territorios Talismán. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque no por casualidad están ubicados donde están ubicados. Entonces, bueno, es verdad que en Roma es donde más hay, ¿no? En la Plaza Minerva, están en San Juan de Letrán, en la Plaza del Popolo, el que hemos hablado del Vaticano, en el Reino Unido, la famosa aguja de Cleopatra, ¿no? Que esa es muy no es de famosa. Cleopatra, es de Tutmosis III. Sí, pero bueno, la han llamado así popularmente, ¿no? La que está en Londres, en Turquía, en Israel, en Francia, la Plaza de la Concordia, que también tiene mucho que ver, porque la Plaza de la Concordia es el nombre que le dieron a la Plaza de la Revolución, donde caían cabezas a tutiplén. Entonces, fíjate qué es lo que colocan allí, un símbolo egipcio. Además de que París tiene también unas
reminiscencias egipcias o isíacas, ¿no? Y esa es un poco la teoría de Graham Hancock, incluso de Enrique de Vicente y de tantos y tantos otros. Entonces es muy importante ver los obeliscos desde esta perspectiva. Yo creo que de esta forma entenderíamos el por qué un obelisco, a pesar de que queda fragmentada su potencia, porque tendría que haber dos, que son los que estaban colocados a los lados de los pilonos de los antiguos templos egipcios, pero es una influencia muy clara, ¿eh? Ahora lo vemos, pasan desapercibidos la mayoría de las veces, incluso deberían estar coronados, ¿no? Porque los obeliscos en su momento no terminaban como lo estamos terminando ahora, sino que tenían como un revestimiento. Y seguramente estarían pintados también, eso es, con vivos colores, al igual que el resto de los templos, como sucedía con las iglesias en la Edad Media, que estaban todas cubiertas de color, y eso también tenía su aspecto mágico, ¿no? El simbolismo del color. Pues digo que no es lo mismo tal como lo estamos viendo ahora, porque ese color se ha perdido, ese cromatismo, tampoco ahora se entiende lo que aparece escrito, esos jeroglíficos. Digo, se entiende por el pueblo llano, porque también es muy importante lo que aparece ahí escrito. Entonces la mayoría es verdad que correspondían a Tutmosis III, a Ramsés II, en fin, son obeliscos muy antiguos, pero ese poder, la pregunta es, ¿todavía sigue emanando, todavía sigue protegiendo ese enclave, o realmente estamos colocando un elemento pagano sin darnos cuenta de la importancia, de la trascendencia y del simbolismo que pueden tener? Bueno, pues yo creo que algunos sí que nos damos cuenta, y que estén colocados donde estén colocados, para mí es fundamental. El que en Estados Unidos, en el Central Park, en Nueva York, pues haya un obelisco de Tutmosis III, es por algo, por esa reminiscencia masónica que tuvieron los primeros padres, ¿no?, de la Constitución norteamericana. Sabían perfectamente lo que tenía un obelisco, y no por casualidad uno de los templos, de los 4 templos que están fuera de Egipto, uno está también en Nueva York, como no, en el Metropolitan. Así que y luego todo los obeliscos, ya para ir acabando, que se han construido en época contemporánea. En Madrid, por ejemplo, tenemos un monumento a los caídos de la guerra del 2 de mayo, que es un obelisco, con la llama perpetua. En Washington igual. Es decir, parece que se ha querido reutilizar ese símbolo, ¿no?, durante siglos, porque sabemos que es un símbolo con mucha fuerza. Claro, ten en cuenta que un obelisco, los que son más bajitos, más achaparrados, no dejan de ser como pequeñas pirámides también, ¿no? El obelisco tiene que ser eso, una aguja que conecta la tierra con el cielo. Es un Axis Mundi, en definitiva, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Por eso son símbolos solares. Por eso lo que intentas es reflejar esa energía cósmica, reflejarla en los lugares que tú quieres proteger. Que fíjate, si te das cuenta, cuando se construye una catedral, la famosa cúpula que tiene la catedral, y justo debajo es donde suele estar el altar, y justo debajo está la cripta, encima de la cúpula, ¿qué es lo que hay? Normalmente una cruz, que además funciona de pararrayos. Es decir, es una aguja que te está conectando con ese cosmos, con la divinidad, con Dios, con tal como lo entiendas. Con el universo, sí. Y eso es lo que hace que la cúpula lo amplifique, llega hasta el altar, que es donde se produce un ritual mágico que se llama la misa, y además está potenciado por la energía telúrica de la propia cripta, que normalmente es la que está debajo también del altar. Entonces, si tú lo miras desde esa perspectiva, dices, es perfecto, es el manejo de las energías, precisamente ¿para qué? Para trascender, para tener el conocimiento más sublime y más importante que la humanidad nos ha dado. Egipto en Occidente es el tema de este cronovisor, pero no acaba aquí, porque esta máquina del tiempo, que en estos minutos hemos estado disfrutando con Jesús Callejo para hablar un poco de las reminiscencias de la cultura faraónica en Occidente, más en concreto en Europa y en América, pues tiene también muchos elementos que lo veíamos al principio, ¿no?, ligados a esa expedición de Napoleón. Y una de las personas que mejor conoce esa expedición es Javier Sierra. Así que, Jesús Callejo, crononauta, te invito a que nos acompañes hasta el templo de Karnak, en donde Javier ya nos está esperando. Te acompaño. Javier Sierra, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, Nacho Ares. ¿En dónde nos encontramos? Acabamos de ser testigos casi de un momento excepcional de la historia de la arqueología.
Pues estamos en el corazón del mayor bosque de columnas pétreas de todo el mundo antiguo. Es la sala hipóstila del templo de Karnak, a donde llegaron aquellos soldados franceses pensando que no encontrarían nada tan grandioso como sus propios monumentos en París, y de repente se vieron sobrepasados por algo que era mucho más antiguo que su propio tiempo y que era mucho más impresionante también que la Madeleine, que el Louvre, que cualquiera de las grandes maravillas de la capital de su futuro imperio. Esa ciudad de París que quizás era su trasfondo cultural, ¿no? Con grandes catedrales, con grandes iglesias, y sin embargo entraron caminando por ese primer patio del templo de Karnak, encontraron esta sala hipóstila, no tal y como la vemos en la actualidad, sino también muy derruida por terremotos y el paso del tiempo, y aún así se vieron subyugados y sobrecogidos por la fastuosidad de ese legado de los antiguos faraones, y dice la historia, dice la leyenda, que de motu propio de ellos salió a aplaudir, ¿no? No sabemos a qué, pero la emoción que les embargó en aquel momento debió de ser gloriosa. Bueno, hay un detalle también muy significativo. Aquellas tropas francesas se burlaban diariamente de un pequeño colectivo de sabios integrado por científicos, matemáticos, gente experta en tomar medidas, ingenieros, que habían sido reclutados por Napoleón Bonaparte para hacer el primer inventario, el primer informe de un país que se recuerda. Bueno, pues cuando esos soldados que se burlaban llamando a aquellos sabios burros llegan hasta las puertas de esta sala hipóstila, sin esperarlo, de repente rompen a aplaudir porque de alguna manera le estaban dando la razón a aquellos burros, a aquella gente que les estaba diciendo que lo que se iban a encontrar en esta expedición era algo glorioso, extraordinario, que si tenían razón las crónicas antiguas, Egipto era un país muchísimo más colosal que el suyo propio y que cualquiera de los países de la gran Europa. Evidentemente los soldados, y letrados la mayoría de ellos, no se lo creían, pero al llegar aquí se convencieron. Se convencieron de una realidad que, como decía ahora, les atrapó desde el primer instante, ¿no? Esa egiptomanía que luego ellos se encargaron de expandir por todo el mundo conocido, por el orbe conocido, nace precisamente de esa expedición de Napoleón en 1798. Yo siempre lo he comentado, ¿no? Jamás una derrota tuvo tanto éxito, ¿no? Fueron derrotados por los ingleses y, sin embargo, hoy solamente nos acordamos del lado más positivo, ¿no? Del lado más intelectual de esa misión. Sí, porque desde el punto de vista militar, las tropas del general Desaix, que fue el que, se encargó de pacificar a la francesa toda esta región del país, tuvieron muchísimas dificultades y finalmente se vieron obligados a replegarse con el resto del ejército cuando Napoleón inició otras campañas hacia Tierra Santa con el epicentro en el Cairo. Y es verdad que desde el punto de vista bélico, estratégico, fue un verdadero desastre. Napoleón Bonaparte, no lo olvidemos, abandona Egipto en 1799, en el verano de 1799, dejando atrás a 30.000 hombres varados en el desierto al frente del general Kleber, sin posibilidades de moverse porque las tropas de Nelson han bloqueado por completo el delta y las playas del delta y no pueden regresar a Francia porque la flota en la que habían llegado está bajo las aguas ya del Mediterráneo, hundidas por las balas inglesas, y por lo tanto Napoleón lo que hace es abandonar a sus hombres, regresar a Francia, la Francia del directorio republicano francés. Yo creo siempre que el gran misterio es por qué no fue ejecutado Bonaparte, porque había traicionado a sus hombres, había puesto en peligro, la gran misión de invadir Francia que se había propuesto ese país. Y sin embargo les convence de que se ha traído algo mucho más glorioso, un halo casi mágico que terminará convirtiéndolo primero en cónsul y después en emperador de la mitad de Europa. Algo sí se llevó Napoleón de aquí. Lo cuentas muy bien en tu novela, La pirámide inmortal, en donde relatas de una manera muy viva, a partir de una experiencia propia, las propias sensaciones, ¿no?, que debió de tener Napoleón Bonaparte en este país, ¿no?, y que tanto le cautivaron desde un principio. Había algo más, ¿no?, aparte de esa misión militar, que es quizá con lo que nos hemos quedado todos. Lo que había era la mente de un joven, porque Napoleón llega aquí con 28 años, de un joven que había leído mucho sobre la antigüedad clásica. Estaba fascinado con los relatos de Julio César y de Alejandro, de su expansión por todo el Mediterráneo,
y sabía, lo sabía muy bien, sabía que todos ellos habían pasado por Egipto y que de alguna forma habían obtenido su halo místico respecto a sus hombres en este país. Conquistar Egipto no era hacerse con un lugar de la tierra cualquiera, ¿no? Y menos en la mentalidad de los franceses. Era dominar el lugar del que procedía el conocimiento del mundo antiguo, de donde bebieron los griegos, Pitágoras, Platón, en fin, todos los grandes sabios que se veneran en el mundo actual, en realidad habían sido iniciados en el mundo egipcio. Y eso es lo que quería de alguna manera controlar Bonaparte, como controlaron antes esos dos grandes hombres que él admiraba, César y Alejandro. Yo creo que si él hubiera tenido éxito en su campaña militar, hubiera terminado coronándose emperador, como lo hizo el propio Alejandro, y a lo mejor hubiéramos visto representaciones del propio Bonaparte vestido con los, con los rudimentos de los faraones, con la corona del Alto y del Bajo Egipto en alguno de estos templos. Pero la historia le jugó una mala pasada y tuvo que abandonarlo por culpa de Nelson. Creo que nunca se lo perdonó. Y esa historia de la expedición de Napoleón nos habla de más de un centenar, casi 150 personas sabios, ¿no?, que le acompañaron, que formaban un grupo muy extraño para la época. No era común, ¿no?, que una misión militar fuera acompañada de tantos sabios, de tantos ingenieros, artistas, botánicos. Siempre nos quedamos quizá con lo más clásico, ¿no? Pues fueron los protoegiptólogos, pero había científicos de todas las ramas del saber. Se dedicaron a medir los monumentos. En esta sala hipóstila, de hecho, se subieron a la cima de las pocas columnas que entonces había en pie y dejaron caer grandes pesos con cuerdas para medirlas con exactitud. Buscaban el patrón de medida egipcio y uno de ellos, que era François Jourmat, llegó a una conclusión que, en fin, lo obsesionó durante muchísimos años, y es que los patrones de medida clásicos del Antiguo Egipto, por ejemplo el codo, eran fragmentos, eran segmentos de las medidas de la Tierra, de las medidas exactas que daban entonces a la Tierra. El metro, que ellos creían que era uno de los grandes logros científicos en la mentalidad francesa, pues de alguna manera estaba ya funcionando con otros calibres en el país de las pirámides. Eso les trastornó, les hizo admirar todavía más a los antiguos faraones, y es lo que les llevó finalmente a redactar sus conclusiones. Pudieron no haberlas redactado. Ellos vinieron con cuadernos de notas, acuarelas, con todo ese material regresó a Egipto, ¿no? Indudablemente con muchas piezas también históricas que se llevaron de acá. Pero podrían no haber redactado el informe que hoy es la piedra angular de la egiptología. La descripción del Egypt, la descripción de Egipto, se publicó en 1809 y no se hizo como un libro más. De hecho, es el primer libro de la historia en el que se imprimen por primera vez láminas a color. Ya de por sí era, en fin, todo un avance, ¿no?, en la historia de la imprenta en el siglo XIX francés. Se construye incluso, tú lo sabes bien, Nacho, un mueble de diseño exclusivo para una edición muy limitada que aparecerá como regalo nacional, a otros países, para mostrar la gloria francesa respecto a Egipto, que imitaba el templo de Dendera. Bueno, todas esas cosas, que lo que hacen es acrecentar la gloria de un proyecto que fue mucho más que una invasión militar. Tú lo acabas de decir, ¿no? Hemos tenido la posibilidad, tanto en Madrid como en la Biblioteca del Cairo, del Museo del Cairo, de ver esas láminas a color, que a mí es una de las cosas que más me ha cautivado, ¿no? Como 200 años después esas imágenes guardan pues el recuerdo inicial, que hoy por desgracia se ha perdido por el paso del tiempo, pero bueno, era alta tecnología del momento, ¿no? Y que se utilizara para un trabajo humanista, un trabajo vinculado al mundo del saber, es ya en aquella época realmente sorprendente. El frontispicio de esa descripción de Egipto es una imagen falsa, es decir, no corresponde a ninguna de las visitas que hicieron los soldados franceses o los sabios de Napoleón, pero mezcla varias cosas. Mezcla parte de esta sala hipóstila donde nos encontramos, mezcla parte de las visiones del templo de Dendera, en fin, de otros lugares así mágicos del recorrido de aquellos soldados, y planta en medio de ese frontispicio, entre coronas de laureles, la N de Napoleón, porque él quiere asociarse
a ese informe como parte del que ha sido capaz de obtener la gloria de los faraones y devolverla a Europa. Napoleón tenía muy claro que él era un hombre pequeño físicamente, pero se estaba aupando en los hombros de los mayores gigantes de la historia, que eran los faraones que levantaron estos monumentos. Javier Sierra, estamos en la sala hipóstila. Conoces muy bien la vida de Napoleón. ¿Qué es lo que vivió dentro de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide? Yo creo que lo que vivió Napoleón en aquella ocasión fue una muerte simbólica. Él murió dentro de la Gran Pirámide, como lo hicieron Julio César y Alejandro Magno en sus horas de aislamiento en ese mismo lugar, pero logró vencerlo saliendo del monumento por sus propios medios. Y aquel que vence a la muerte, ¿a qué le va a temer después? Por eso esos 3 hombres, no solo Bonaparte, también César y Alejandro, se convirtieron en los mayores estrategas de la historia. ¿Le llegó a cambiar en algún momento de su vida ese rito iniciático, esa transformación, ese renacimiento? A las pruebas históricas, circunstanciales, es cierto, pero históricas me remito. Él pasa esa noche en el interior de la Gran Pirámide en la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799. El 15 de agosto celebra su 30 cumpleaños con su Estado Mayor en el cuartel de Azbaquilla, en el Cairo, donde tenía, digamos, a toda su élite militar alrededor. Y a las 24 horas, el 16 de agosto, abandona Egipto, regresa a Francia, no como un hombre humillado que huye de la presión de los ingleses y de no haber podido arrancar del todo este país de manos de los otomanos, y se convierte, por un golpe de estado que da unas semanas más tarde, en cónsul de Francia y poco después en emperador. Esa fuerza interna que no tenía antes de haber llegado a Egipto, ¿de dónde la saca? Yo creo que de aquella noche en la Gran Pirámide y de su año rodeado de antigüedades y del halo mágico de estos textos de poder que nos rodean en la sala hipóstila de Karnak. Un país fascinante, un país lleno de arqueología, de misterios, de secretos y sobre todo de historia. Y ya para ir acabando, Javier Sierra, el legado, ¿no?, de la descripción de Egipto, de ese libro que nosotros siendo jóvenes llamábamos El Cubo, ¿no?, esa edición reducida que podíamos comprar en las librerías, es el antes y el después de la egiptología, ¿no? Se habla del año 1822, cuando Champollion descifra la escritura jeroglífica como la fecha de inicio, ¿no?, de esta ciencia. Sin embargo, todo ello está apoyado precisamente en la expedición de Napoleón. Lo que marca ese informe y esas láminas que tanto nos maravillaban es, digamos, el horizonte, el punto cero de lo que hoy son estos monumentos. Gracias a esas láminas, muchos de los restauradores de estas ruinas han podido reconstruirlas y llevarlas a la gloria creciente que tienen. Tú lo sabes muy bien, Nacho, llevamos casi 3 décadas visitando Egipto y este país cada año recupera una columna, una parte de una sala hipóstila, limpia un techo ennegrecido de uno de los templos. Cosas que los franceses marcaron como el punto de inicio, hoy están superadas gracias a las restauraciones científicas de los siglos XX y XXI. Por eso tiene tanto valor. Y por eso, cuando las generaciones futuras echen un vistazo a Egipto, sabrán el trabajo que hemos hecho para recuperar nosotros, por culpa de Napoleón, la gloria de los faraones. Siempre es un placer hablar contigo, Javier, y más en este lugar emblemático, tan carismático, tan personal y sobre todo pues un propio escenario de la historia, ¿no? La sala hipóstila del templo de Karnak, que como escuchábamos al principio fue el lugar en donde tuvo lugar una anécdota realmente espectacular, ¿no?, de la historia de la expedición de Napoleón y también de la historia de la arqueología que da pues raigambre y renombre a este espacio. Javier Sierra, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Qué placer hacerlo desde Karnak. Mary, ¿estás ahí? No. Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ni Llorona ni Musa de Picasso. Se trata de la obra pictórica de Dora Maar. Lejos de los retratos cubistas que de ella dejó Pablo Picasso y de su reputación de musa, el Centro Pompidou de París redescubre a Dora Maar como una figura prominente del surrealismo en la mayor retrospectiva realizada en Francia. La exposición muestra el retrato exhaustivo de una mujer moderna, independiente y comprometida, que marcó a aquellos que se cruzaron en su camino, especialmente en la década de 1930, cuando su trabajo disfrutó de una mayor publicidad. Dividida en 6 grandes partes, la retrospectiva presenta cerca de 400 obras y se adentra en su producción fotográfica, en lo que supuso artísticamente el encuentro con Picasso, y en su obra pictórica, a la que dedicó 40 años para desarrollar una pintura abstracta, alejada de los movimientos de la época. De esta forma, el Centro Pompidou de París permite adentrarse en la vida de Henriette Teodora Markovitch, más conocida como Dora Maar, centro de varios de los cuadros del artista malagueño Pablo Picasso. Escuchábamos un audio de una noticia de nuestros compañeros de la agencia EFE haciéndose eco de la exposición que sobre esta fotógrafa, artista plástica, hizo muchísimas cosas, Dora Maar, ha habido en París y que dentro de poco va a estar en la Tate Gallery en Londres y también va a viajar a Los Ángeles al Museo Getty. Es quizá la prueba más evidente de que esta mujer, Henriette Teodora Markovitch, nacida en el año 1907 y fallecida en 1997, conocida en el mundo del arte como Dora Maar, una de las musas compañeras de Pablo Picasso, pero sobre todo muchísimas cosas más, porque fue en sí misma, sin la ayuda de nadie, sin la necesidad de ningún nombre, una artista con mayúsculas. Como digo, es quizá la excusa perfecta para hablar de esta mujer, y lo vamos a hacer junto de la mano de Victoria Convalía. Ella es la autora de un libro fantástico que recomendamos desde aquí, que es Dora Maar, la femme invisible, la mujer invisible. Victoria, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Los orígenes artísticos de Dora Maar, ahora te preguntaré por cuál es el origen de este seudónimo, de este nombre artístico. Viene un poco por la propia familia donde ella nació, ¿no? Era hija de un arquitecto, hija de una violinista. Imagino que todo ese mundo de creación estuvo en su casa desde niña y es lo que la inspiró, ¿no? Para crear ella misma y crear su propio estilo. Mira, te diré que sí, su padre era un arquitecto, Josef Markovitch, croata, y era muy buen arquitecto. Yo he visto todas las fotos porque hay muchas casas de él en Buenos Aires y dijéramos que no solamente tenía talento, sino también bastante imaginación, porque luego en Uruguay hizo una obra que está incluso catalogada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que es una para corrida de toros, pero inspirada en Eiffel, o sea, un señor que no era un arquitecto cualquiera. Y su madre no era violinista, porque también te diré que hay muchísimos libros sobre Dora Maar que se equivocan totalmente. ¿Y qué era? No, su madre era ama de casa y una persona muy, muy diferente al padre, en el sentido que era muy piadosa, muy conservadora, pero también muy buena madre con Dora, es decir, muy, muy cariñosa, porque esto es lo que revelan las cartas, que yo publico muchas en mi libro, ¿no? Y esto es lo que yo he tenido acceso únicamente por parte de los herederos, me lo han dejado ver a mí. ¿Y de dónde viene ese mito de que la madre de Dora Maar fuera violinista? Pues mira, hay como 4 o 5 libros llenos de mentiras. Yo no te voy a decir nombres porque no me gusta criticar. Los tengo presentes, ya de entonces. entrada lo digo porque oigo cada cosa, que creo que el día que tenga tiempo haré un artículo sobre lo que no fue Dora Maar, porque claro, los que no han accedido a los archivos se lo inventan y entonces lo hacen novelado. Cuando uno lo hace novelado, pues inventa cosas. Uh-huh. Ella conoce a Picasso y además en una época bastante convulsa, ¿no? En un periodo entre guerras, que desde el punto de vista psicológico para la humanidad es un momento pues
muy transgresor, pero al mismo tiempo incita, ¿no?, a la inspiración y a intentar revertir la situación, ¿no? Y es quizá en ese contexto donde ella empieza a tener esas inquietudes artísticas. Sí, bueno, ella va primero a aprender pintura en la Académie Lot y ve que le gusta, pero que en realidad le gustaba, no sé quién, bueno, Marcel Sarr, un crítico, le dice, mire, ¿por qué no aprende fotografía? Hay que decir que estaba como de moda entre las mujeres hacer fotografía, porque ella no es la única, está Laura Alban-Guillot, Ilse Bing, Denise Vallier, hay muchísimas fotógrafas estupendas, Claude Kahn, Lee Miller, porque claro, solo para ser fotógrafa tienes que tener talento, aprender una técnica, pero puedes ir con tu Rolleiflex por la calle y no es una cosa, pues a lo mejor como ser ingeniero u otra cosa más complicada de tener incluso puedes revelar en tu cuarto de baño, ¿no? Entonces ella tuvo la suerte de que también su padre, que la quería mucho, le puso un atelier, o sea, yo creo que se lo pagó evidentemente porque ella era una chica de 20 años y entonces primero tienen un estudio con Pierre Queffer, con un socio, y tienen una clientela, llamémosle, no solo moderna sino muy rica de París, es lo que ella me contó, ella a mí, c'était le beau monde, o sea, hoy diríamos, bueno, la crème de la crème, ¿no? Y luego ya se pone sola en la Rue d'Astorg, también pagada por el padre, es decir, que tiene esta ayuda familiar y ya se dedica a la fotografía hasta que conoce a Picasso, donde de una manera yo diría que es triste para nosotros, pero que es comprensible humanamente, se pasa a la pintura. ¿Por qué? Porque se ha enamorado locamente del mejor pintor del siglo. La fotografía en aquella época, quizás también por ese aspecto más femenino, ¿no?, que comentábamos ahora, que muchas mujeres se decantan por la fotografía, era muy poco valorada, ¿no? No era como ahora, que quizá los grandes fotógrafos y fotógrafas tienen su nombre, pero en aquel momento la fotografía era como una suerte de arte menor. Exacto, porque piensa que Man Ray, Brassai, o sea, sus colegas un poquito más mayores que ella, pero más famosos que ella en vida, en realidad querían ser pintores. Por ejemplo, Man Ray es un excelente fotógrafo y un pintor, ahora está de moda, pero yo diría que normalito, de segunda fila, y él lo que quería era pintar, pero para ganarse la vida hacía fotografía y era excelente, era genial. Y Brassai también dibujó y además dibujó muy bien. Y también en realidad quería ser pintor más que fotógrafo, y las fotos han sido muy baratas, por eso yo personalmente pude comprar Dora Maar y estoy encantada, porque ahora la fotografía ha subido mucho de precio. ¿Y por qué? Porque se valora, se hacen retrospectivas, catálogos estupendos, razonados, y antes eran un poco como técnicos, o sea, que fotografiaban y pagaban y cobraban pues por un retrato, por unas fotos de moda, para la publicidad. Lo interesante es que ella fue muy inventiva, por ejemplo, en terrenos comerciales como la publicidad, o sea, hacía fotocollage, que es enganchar fotografías y superponer a veces, y son de una, ¿cómo te diría yo?, de una radicalidad y de una modernidad fantásticas, hechas en el año 36. Es lo que te iba a decir, Victoria Convalí, autor de este libro, Dora Maar, La Femme Invisible, el hecho de que Dora Maar precisamente fue capaz de crear su propio lenguaje, ¿no?, a través de un elemento que en aquella época muy pocos estaban acostumbrados a él, ¿no?, que es la fotografía, y supo manejar perfectamente esa técnica para, por medio de contrastes, brillos, etcétera, esos collages, como decías ahora, crear su propio lenguaje artístico. Sí, y luego tiene otra cosa interesantísima, que a mí es lo que más me gusta de ella. Para resumirlo, pues te diré que ella tenía como 2 o 3 tipos de fotos, de géneros, y uno es la foto de calle, que muchos otros hicieron, que es salir a la calle, fotografiar lo que ves, donde, bueno, pues Cartier-Bresson, hemos visto sus fotos maravillosas de España, Brassai, París de noche, y entonces ella fotografía sobre todo Barcelona, porque viene aquí en el año 33, y luego Londres y París. Y lo que me encanta es que ella tiene
lo que los surrealistas dicen, esta mirada hacia el misterio de la vida cotidiana. Es decir, que donde tú y yo vemos a lo mejor una vendedora o vemos unos niños peleándose o riendo o jugando, ella le buscará un toque de humor y a veces un lado misterioso, maravilloso, curioso, que es lo típico que busca el surrealismo, buscar lo maravilloso en la vida de cada día. Uh-huh. Su relación con Picasso fue bastante dura, ¿no? Quizá no ha trascendido tanto, ¿no? Pero hay incluso aspectos muy, muy violentos, una relación de amor-odio y en el sentido de que en definitiva pues ella estaba tan enamorada que fue capaz de dejar casi la fotografía por la pintura, ¿no? Sí, no, bueno, esto es un lado, dijéramos, triste para los historiadores de arte, sí. Pero la relación primero empezó siendo muy de amor total por los dos lados, es decir, tanto Picasso como ella se enamoraron locamente, es decir, es un amour fou y está lleno de notitas maravillosas de Picasso, donde la reverencia y la admira, y además la admiraba también mucho intelectualmente. Y entonces, claro, como Picasso era un mujeriego notable y conocido, pues ella tiene enseguida muchos celos, pero celos fundados. Y entonces ella, como tenía un carácter explosivo, esta sería la palabra, podía tener estallidos de mal humor, de gritos y ya no digamos de lloros, porque es conocida como la mujer que llora. Entonces ella le hacía escenas, con lo cual esto fue una de las causas de que Picasso se cansara de ella. Pero claro, que estaba justificado, claro. Estaba justificadísimo, ¿entiendes? Y luego ya viene Françoise Gillot, que es una persona como amante de Picasso mucho más fría, que yo he hablado por teléfono con ella, como con Dora Maar, aunque mucho menos tiempo, y he visto que era igual de inteligente que Dora, pero sobre todo mucho más fría y distante. Es decir, Dora era realmente una mujer muy apasionada, muy inteligente y muy apasionada. Y entonces la relación se rompe sobre todo por esto. Uh-huh. Y la pena, pero también ahora precisamente estaba haciendo una nota de prensa sobre esto para los franceses, mi libro está también en español, que simplemente se llama Dora Maar y está en Circe, o sea, todavía se encuentra en español, para uh-huh. Quien lo quiera leer en español, obviamente. Y luego en francés, pues aviso a los periodistas que, claro, como los herederos de Dora Maar me han dejado ver 2.500 documentos o más, allí se ven notitas a Picasso donde uno descubre que ella era bastante masoquista, es decir, que ella se pone mucho a los pies de Picasso y le dice no lloraré, no gritaré, porque estaba realmente enamoradísima del pintor malagueño, ¿no? Uh-huh. Y claro, entonces él, a pesar de todo su amor por ella, cuando conoce a Françoise Gillot es una persona mucho más joven, mucho menos torturada y problemática, y bueno, ya inicia otra relación que le durará también bastantes años. Ya para ir acabando, Victoria Convalía, autora de este libro Dora Maar, quizás la conocemos más por el mundo de la fotografía. Yo comentaba al principio que trabajó en realidad muchas artes plásticas, hemos hablado un poco de la pintura. ¿En qué otros referentes destacó Dora Maar en esas pinturas, por ejemplo? Sí, bueno, la pintura ahora se está revalorizando, que me parece estupendo. La pintura de Dora Maar sale en subastas y se ha puesto en el Pompidou. Podían haberla escogido un poquito mejor porque es muy desigual, pero tiene 2 o 3 periodos. Primero imita a Picasso, cosa natural, porque claro, era su maestro y era el mejor pintor, y lo imita de una manera muy literal. Luego hace unos bodegones bastante sobrios y un poco muy oscuros de colores, pero que son bastante personales. Y luego ya hace unos paisajes de Menerve, del Luberon, es decir, del sur de Francia, donde ella tenía una casa que le regaló Picasso, y que ya son semi-abstractos y son muy personales. Pero siempre hay esta melancolía, este misterio, esta cosa de que no hay habitantes no se ve gente paseando, etcétera, en sus paisajes, ¿no? Pero son muy ella. Y entonces ahora
también se la reconoce desde el lado de como pintora, aunque mi posición personal, que nunca la he ocultado, es que así como en fotografía era genial, en pintura pues está bien, se le ha de mostrar, pero claro, nunca podría no solo no emular a Picasso, sino tampoco ser un primera fila, cosa que fue en fotografía. Bueno, desde luego no deja de ser uno de esos grandes referentes de la historia del arte en el siglo XX, una mujer vinculada al surrealismo, conocida por su relación con Pablo Picasso, pero desde luego con una identidad propia a partir de sus fotografías y en un segundo plano, podríamos decir, a través de su pintura. Victoria Convalía, autora de este libro Dora Maar, en la edición española publicada por CICE. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, a vosotros, y sobre todo que no por mí, sino que ella es tan fascinante como personaje que yo animo a todo el mundo a que se compre el libro, que como veis está en español en Circe y en francés en Inveniti, se encuentra en todas partes. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a ti, adiós. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Yo no robaba nada. He cogido piezas que estaban podridas en un país que no la apreciaba y las llevaba en un país que la estaba esperando y que las ha restaurado yo mismo, ¿no? Las he restaurado, y hablamos de miles de millones de pesetas, pero que sí que son obras que están salvadas. Y yo lo que más se gana dinero es sudando, ¿no? Me tiene trabajando, cargando arcones, cargando cosas que se gana más sobre un camión de arcones, legalidad total y todo, que sobre una talla romana. Era por capricho, por amor al arte, y bueno, me salió así. Escuchamos al comienzo de este nuevo bloque, aquí en Ser Historia, en la cadena SER, a uno de los grandes protagonistas del saqueo y del tráfico ilegal de arte en el siglo XX. Era Éric el Belga, en un documental de televisión española de hace unos años, en donde él, bueno, pues manifestaba de aquella manera, ¿no?, su propia experiencia, diciendo que era casi pues como un pasatiempo y que en realidad robaba porque aquí no comprendíamos bien o no valorábamos esas obras de arte. Nuestro invitado me decía, micrófono cerrado, me pongo malo cada vez que oigo hablar de Éric el Belga. Vamos a hablar en los próximos minutos de delitos de patrimonio, de cómo se ha expoliado el arte y se sigue haciendo en el patrimonio histórico en nuestro país, y lo queremos hacer con una persona que conoce muy bien este campo. Él es José Antonio Guas, es guardia civil, encargado, bueno, en el Grupo de Patrimonio Histórico del Departamento de la UCO, del Grupo de Patrimonio Histórico. José Antonio Guas, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué hay? José Antonio, ¿qué hay que hacer? Porque primero una observación. He estado en el Grupo de Patrimonio Histórico en la UCO 15 años. Los últimos 15 años, los 15 años anteriores, trabajaba en obras de arte en el norte. Ahora estoy en la reserva. Ajá, vale. O sea, no, que parecía como que estaba yo dirigiendo el grupo. Vale. Estoy en la reserva ahora. Bueno, pero queda bien claro, y sobre todo por esa experiencia precisamente de tantísimos años, te permite tener un conocimiento muy amplio del tema que vamos a abordar. Éric el Belga quizá es el iceberg, ¿no? La punta de ese iceberg quizás es el más popular, pero hay muchísima gente detrás de este mercado, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, Éric el Belga, lo que pasa que yo creo que, como en todas las cosas, había que buscar a alguien, ¿no? A alguien que representara un poco a esa situación en esos años en los que él actuó, que era es cuando realmente empiezan los delitos, sobre todo con el tema del arte eclesiástico, que entonces era muy popular. Y Éric el Belga, digamos, bueno, que era como un referente por el escandaloso en el hecho de que, bueno, encima era extranjero, había venido a nuestro país, pues hombre, daba esa imagen. Pero Éric el Belga, robar, la verdad, robó poco. Sí es verdad que robó, y hubo robos
escandalosos. Precisamente hace 4 o 5 años se recuperó el tapiz de la Catedral de Roda y Sábana. Se recuperó en Estados Unidos después de que saliera de Europa a través de Bélgica. El grupo lo recuperó y conseguimos, después de casi 40, 50 años, se consiguió traer. Pero ¿qué ocurre? Que Ariel Berga lo que en realidad hacía era comprar. Compraba a los anticuarios y incluso compraba a la iglesia y lo sacaba de contrabando del país. Es cierto que tenía un grupo de 4 o 5 personas que cometieron varios robos, pero bueno, eran robos que eran una mínima cantidad dentro del conjunto de la cantidad de robos que se cometían en centros eclesiásticos en esa época. Porque lo comentábamos también antes, el mercado negro de antigüedades, del patrimonio histórico, mueve muchísimo dinero y está muy ligado a otros grandes mercados oscuros como drogas, armas. Esos 3, ¿no? Quizás son los que están siempre en el top 10 del mercado ilegal. Sí, bueno, perdón. En un principio, el hecho de, hablamos de los 70, principios de los 80, el hecho de cometer, se cometían los robos, el objetivo final era comercializar esos bienes, evidentemente. Lo que pasa es que según van discurriendo los años, van surgiendo otras figuras delictivas, el arte ya se destapa como un medio, por ejemplo, ideal sobre todo para el blanqueo de capitales. Es que nosotros decíamos que el arte los delitos contra el arte se dividían entre el que el arte era, el objeto del delito, y otro era el medio para cometer otro tipo de delitos, como por ejemplo el blanqueo de capitales, cuando surgen los grandes grupos criminales o incluso grupos terroristas. El arte se destapa como un medio, de blanquear dinero o incluso de utilizarlo para generar beneficios para esas actividades ilícitas. Cambia a través de los años, que va cambiando un poco la situación. Lo último que hemos tenido ha sido con el tema de Irak y de Siria, que ahí siempre ha habido expolio, no nos confundamos. O sea, es que parece ser... Porque lo acabamos de descubrir. Que acabamos de descubrir el expolio. Lo que pasa que, claro, evidentemente nada impacta más que ver cómo destruyen el patrimonio. Pero ahí ha habido gente excavando toda la vida, ha habido un mercado ilícito toda la vida, lo que pasa que estos individuos lo han institucionalizado para obtener beneficios. Pero lo que hacían era utilizar las redes que ya estaban establecidas de antes. Ellos no han creado redes nuevas para sacar, esos bienes de esos países. Además, España, con la cantidad de patrimonio que tiene desde la prehistoria hasta la edad moderna o incluso arte contemporáneo, me imagino que será uno de esos focos, una de esas metas para muchos traficantes de este mercado. Somos un país exportador. Pero vamos, por ejemplo, como ocurre por ejemplo con Italia, con Grecia, los países del sur de Europa, sobre todo los ribereños del Mediterráneo, somos muy ricos en patrimonio de todas las épocas, frente al norte de Europa, que son que tienen más escasos. Por eso los grandes mercados están en el norte de Europa. Los países más proteccionistas, evidentemente, los que están en el sur de Europa, porque quieren proteger su patrimonio. Pero claro, somos exportadores ilícitos, por decirlo de alguna manera, de ese patrimonio. ¿Dónde son los grandes expolios? Pues España, Italia, Grecia. Este tipo de piezas luego se mueven en ferias, en mercados, incluso en mercadillos, en rastros. ¿Cuál es el punto de salida? ¿Hay encargos también? Vamos a ver. Encargos, sí. ¿O es quizá una idea muy romántica, como las películas? Hay una idea muy romántica, esa del individuo que está en el sótano de su casa mirando el cuadro, que está lo tiene rodeado de millones de dólares y voy a comprar eso. A ver, yo en 30 años nunca me he encontrado con un tipo de esos. Las cosas son así. Esto está bien claro. Se roba y se trafica para generar un beneficio. ¿Vale? Hay piezas que son muy conocidas y muy escandalosas que es muy difícil de comercializar. De hecho, no tiene ningún sentido robarlas. Si vemos, por ejemplo, los robos en el centro de Europa, estos robos en museos, grandes colecciones, obras muy conocidas, que tal y que cual, si repasamos todo eso, veremos en la inmensa mayoría que a la semana o 10 días aparecen o en un coche o aparecen de repente. ¿Por qué? Porque el objetivo de esos temas son cobrar a la compañía de seguros. La compañía de seguros tiene 2 opciones. Que no lo van a decir, claro. O me pagas 10 millones y te devuelvo el cuadro, o me lo quedo, o lo quemo y pierdes 20 millones. Bueno, es negocio.
En España no se notan esas situaciones. Un caso, por ejemplo, que hubo aquí muy escandaloso fue los robos de la Koplovi, la colección de Koplovi. Claro, roban los cuadros, tienen una pedazo de colección de la leche, pero ¿cuál es el primer problema que se encuentran? Que no hay nadie que quiera comprar eso. No hay nadie que quisiera comprar esas obras, que son invendibles. No estaban ni aseguradas siquiera. Había incluso arqueología egipcia, recuerdo las fotografías. Había de todo había, pero ¿quién iba a comprar un Goya súper conocido? ¿Quién iba a hacerlo? Es que no existe esa persona que está metido en su... Hombre, sí, apareció un comprador. Claro, un comprador que los compañeros de la policía habían puesto ahí. Y se lo vendieron al comprador, que era un agente del FBI, y le vendieron las piezas. Era el único que iba a comprarlo. Por eso muchas veces... Vale más robar cosas, digamos, entre comillas, ¿no? de medio pelo, poco conocidas, es más fácil de comercializar, que es el sentido. ¿Y dónde se comercializa mejor una obra de este tipo? Pues en el mercado legal. O sea, lo que pretende un individuo de estos es conseguir introducir esa pieza en el mercado legal. No porque el mercado legal sea receptador de bienes sustraídos, sino porque no es una pieza muy conocida, no se ha difundido, se introduce ahí y empieza a circular. Es el mejor escaparate. Claro, una vez que está en el mercado legal, bueno, pues se mueve a uno, se mueve a otro y llega al final a una persona, lo deja en su casa y ya no hay manera de recuperarlo. Eso nos pasaba con el arte religioso cuando en los años 80, que si al principio no conseguías identificar o pasado un tiempo o tal, pues no conseguías recuperar esa obra. Nosotros hemos recuperado obras que llevaban desaparecidas 30 o 40 años. Tallas religiosas. ¿Por qué? Porque al final el señor se ha muerto, a los hijos ya no les gusta el arte religioso, lo sacan al mercado legal, pues los anticuarios o las ferias o tal, lo cogen, no hay ningún problema, lo exponen y tal, y claro, cuando tú vas con el álbum por ahí dices, coña, esto está sustraído. Y lo ha recuperado después de 30 años. Yo conozco a muchos galeristas, a muchos anticuarios, y todos ellos tienen el denominador común de que quizás son los primeros interesados en no adquirir o que no caiga en sus manos una pieza robada, porque primero es una cantidad de problemas, es algo éticamente amoral, y desde luego que son, como digo, los primeros interesados en cortar ese tipo de grifos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también es muy fácil falsificar la documentación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el caso que mejor conozco de antigüedades egipcias, hasta el año 1983, que hay una ley en Egipto, se podía vender y sacar absolutamente casi de todo. Entonces, todas las piezas que hay en Europa, en Estados Unidos, en anticuarios, en galerías, se supone que son piezas sacadas antes del año 1983. Incluso en los años 70, el Museo Egipcio del Cairo tenía una tienda de antigüedades legales en el propio museo, ¿no? Eran pequeños objetos, que había copias, había paralelos a miles, pero se podían sacar, ¿no? Amuletos, pequeñas estatuas incluso, etcétera, ¿no? Y esa documentación también es muy fácil de falsificar, ¿no? De decir, bueno, pues cambies la fecha y ya está. Bien, primero, antes que nada, sobre el tema de los anticuarios y los comerciantes, son los grandes colaboradores. O sea, no los confundamos. Lo que pasa, que vamos a ver, si tú intervienes, ¿dónde vas a comercializar una obra de arte? Pues en el mercado legal. Tú intentas meterlo en el mercado legal porque no es fácil que se mueva. Luego es lógico que obras de arte, digamos, sustraídas o bienes culturales aparezcan en poder de anticuarios o de profesionales de este mundo. Si tú quieres vender un kilo de carne contaminada, no vas a ir a la pescadería, vas a un carnicero. Y si consigues entrar de alguna manera por un lado o por otro, evidentemente ese carnicero la va a comercializar, ¿no? Pues esto pasa igual. Pero los grandes colaboradores para detectar muchas obras, es mi experiencia por lo menos, los grandes colaboradores y la gente que son los primeros que ante una sospecha te avisan son los profesionales de las antigüedades. Porque tú imagínate, por ejemplo, que estás en Feriarte y encuentras un stand y encuentras una obra de arte sustraída. ¿Tú qué cara crees que se le va a quedar a esa persona? ¿Y qué puede pasar si tú entras como un caballo en una cacharrería con un elefante y arrasas con la tienda o te llevas delante de todo el mundo? Le has arruinado, le has hecho polvo. Claro, yo tengo ¿A esa persona le interesa eso? Tengo un amigo, un anticuario, que no voy a decir quién es, que vio en la prensa que había aparecido que habían robado un togado romano que venía del Coliseo y se dio cuenta que lo tenía él, que le había llegado por otro camino y no sabía que era la procedencia de esa pieza. ¿Qué hizo? Automáticamente la entregó a la policía, lo denunció. Claro, normal, es la manera de curarse también en salud, ¿no? Mira, si nosotros lo más fácil es que aparezca lo robado en poder de un profesional. ¿Por qué? Porque en cuanto vas allí, lo primero que te van a dar es la identidad de la persona que se los ha vendido, que lo tienen registrado. Tienen copia del DNI, los datos del DNI, los datos que han obtenido. O sea,
Para mí es más sencillo eso que no te que estar tirándome horas y horas por ahí con un coche detrás de los malos, porque sabes que te lo que te lo van a entregar. Eso no quiere decir que no haya algún garbanzo negro. Vamos a ser también sinceros. Claro, como en eso todos los sitios, pasa en lo mío, ¿no? O sea, es que eso no vas a vivir. Esto es dinero. O sea, a ver, es dinero y es normal que hay gente que, bueno, que prefieren eso, o incluso gente que sabe que al final se entera de que tiene algo sustraído y por miedo a lo que me va a pasar o por miedo tal, pues me lo callo y tal. Error. Error, porque si te deshaces de esa pieza y pasado mañana si le coge a otro va a decir, no, me la dio fulano. Claro. O sea, que es una tontería. Ellos son los primeros interesados en que yo siempre hablo de mi experiencia, ¿no? Y sobre todo con los profesionales, que son muchos años, ellos son los mayores interesados en que el mercado esté limpio, en el mercado que no haya problemas, y esto es lo que hace que haya, digamos, un mercado paralelo, con otro tipo de gente que de luego no tiene nada que ver con los profesionales. Es como el que va vendiendo falsificaciones por la calle. Tú ya sabes aquí, si no estás en un negocio, estás con un tío que te aparece en una calle, o con un tipo en un bar que me vino a mí a ofrecer 10 Goyas, que no sé ni si era en el Museo del Prado y 10 Goyas juntitos, pues hombre, eso sabes que no es bueno. Si tú entras ahí a comprar y tú lo compras, tú sabes que te están metiendo un embolado estupendo y encima no creas que te cobran 5.000 euros por cada Goya. No, te piden 10 o 15 millones. En una cafetería tomando un café como el que está negociando. Sí. Eso no. Eso no. Es la parte quizá más oscura, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero, pero volviendo a lo que decías del tema de la documentación, pues es fácil falsificar. Bueno, fácil. Se puede modificar, pero se puede utilizar los originales, como hemos comentado antes. Yo hago una importación en España con una documentación, con unas piezas, digamos, no muy reconocibles, como si, por ejemplo, monedas romanas o medievales, y yo pido una importación, luego digo que voy a volver a exportar esas monedas, a sacarlas fuera, me conceden automáticamente la exportación, porque es casi importación, pero claro, un maravedí es un maravedí. Un maravedí es un maravedí. Una moneda romana X, hay 50.000 iguales. ¿Cómo saben si la que yo saco es esa o es otra distinta? Y estoy utilizando esa documentación. ¿Cuántas veces puedo utilizar esa documentación? Pero eso es un problema complicado. Más burocrático casi que... No, burocrático no, y es de control. ¿Cómo puedes controlar eso? Es muy difícil. ¿Cómo puedes controlar eso? Sí, porque son 1.000 monedas. Claro, eso el Ministerio la verdad que se lo trabaja, se lo ocurra. El Ministerio de Cultura se lo ocurra, aunque mucha gente diga que no, el Ministerio de Cultura se lo ocurra, pero no es tan sencillo. Nos cuesta a nosotros, que estamos sobre el terreno. Claro. José Antonio Guas, tú como guardia civil en la reserva ahora, que has dado muchísimos años en ese grupo de patrimonio histórico, ¿cuál es lo más rocambolesco que te has encontrado a lo largo de tus años de trabajo? Jolín. De esto que dices, no me imaginaba que me iba a encontrar este pedazo de cuadro, este pedazo de antigüedad o... Pues por ejemplo, lo más no sé encontrar es las formas de hacer. Por ejemplo, durante mucho tiempo, en un aeropuerto español, es que no vamos a decir nombres por si acaso. No, tranquilo. En un aeropuerto español, pues se exportaba a Londres cubos de basura, vacíos. Estábamos haciendo una investigación y de repente, jolín, pues os aparece que el malo está mandando cubos de basura, estos cubos negros grandes, por vía aérea a Londres. ¿Tiene sentido? Es raro, ¿no? Digo, pues vamos a ver alguno de los cubos que abriendo llevan. Un túnel ahí en el... Claro, no sé, o comprar... además es que la paradoja es que era más barato comprar el cubo allí que comprarlo aquí y mandarlo por vía aérea. Claro, la sorpresa es que el cubo vacío, que parece ser que nadie se daba cuenta en el aeropuerto, cuando fuimos nosotros a inspeccionar los cubos vacíos, no había Dios que moviera el cubo de lo que pesaba. Iban piezas arqueológicas. Estamos sacando piezas arqueológicas por medio de... a través de eso, o sea, con una alegría, claro, tú no entiendes y dices, bueno, ¿qué aquí qué es lo que falla? Porque la gente que está en el aeropuerto, como no sabe qué tal y qué cual, y a nadie se le ocurre mirar el cubo, nadie se da cuenta que el cubo pesa, nadie piensa que no tiene lógica eso. Pues, o lo que comentábamos antes, y cierro el chalet y me voy a vivir al extranjero, venga, va a hacer la mudanza. Y las famosas ornamentos de jardín, una estatua ahí, cojonuda y romana, que es un ornamento de jardín. Pues venga, aprovechamos ya y metemos ahí todo lo que hemos podido expoliar. Porque además el tema de la arqueología es que es increíble. El tema de la arqueología, que yo siempre me he movido en ese terreno, he dirigido revista de arqueología y he estado trabajando para muchos medios. En más de una ocasión se me ha acercado uno, me dice, mira, que me he encontrado
este trozo de una estatua en un lugar en la sierra, o estas armas prehistóricas en otro lugar de aquí. Pero que no te decían dónde. No me decían dónde. Y yo le decía que si quería investigarlo, me preguntaba en este tipo de cosas. Digo, mira, lo que tienes que hacer es llevarlo a la Guardia Civil, a Seprona, a quien fuera. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer cuando alguien se encuentra de manera casual un yacimiento arqueológico? ¿De verdad te crees tú que alguien se encuentra de manera casual un yacimiento arqueológico? Venga. Venga. Porque no te ven, pero te estás riendo. Bueno, si alguien va con el detector de metales y encuentra una saca de monedas... Vamos a ver. Esto es como al individuo este que le cogen los amigos del Seprona, que lo cogen a 500 kilómetros de su casa y dice que está encontrando el reloj de su padre que se perdió. Sí. A ver. Ahora te cuento yo una anécdota. Nadie se encuentra un yacimiento arqueológico paseando por el monte. Ahí va, es que iba paseando por el monte y me he encontrado una moneda. Sí. Hombre, puede. Y tiene el aspirador ese, claro. El detector de metales ahí puede al lado, que sí, ¿no? se haya encontrado una moneda, pero que no. O sea, esos son historias que no, es como es que antes a lo mejor, pero no. Pero lo que hay que hacer lo primero es denunciarlo a... Lo primero que hay que hacer no es salir a buscar nada, porque buscar es prospectar, y para prospectar tienes que tener autorización, ¿vale? Si prospectas y te pita la maquinita, ¿vale? Tienes que escarbar. Y escarbar, que remoción del terreno, también está prohibido. Y ya no digamos una excavación. ¿Vale? Un hallazgo casual. Hombre, si vas con un detector de metales a buscar al monte, al campo, no es un hallazgo casual. Estás buscando. Y casualmente te encontrarás algo, pero es un hallazgo casual. O sea, vamos a ver si llevamos a las cosas por su nombre. A mí que la gente que sale con un detector a buscar la tarde Coca-Cola me parece estupendo. Además, no en todas las comunidades está prohibido, ¿no? El uso de detectores de metales. No, está permitido. Pero vamos a ver, es que esta es la polémica de siempre. Es que prohibir los detectores. Bueno, puedes prohibir el detector, pero vamos a ver, tú puedes tener un arma, pero eso no te autorizaría a dar tiros con nadie. Ya. Tú puedes tener un detector, pero el detector no te autoriza a andar... Perdón, otra vez, que estoy con la tos. Pero el detector no te autoriza a andar expoliando por ahí. Los detectores tendrán su uso, y lo tienen, es más legal, y se podrán utilizar. Y yo no digo que no se utilice igual en arqueología, los arqueólogos, que no les gusta nada hacerlo, pero bueno, en un momento dado, por ubicar o localizar. No creo que un arqueólogo vaya con un detector buscando yacimientos y picando por donde pille. No creo que esto funcione así. Pero ya cuando los detectores se venden con un esquema de tipos de monedas que puedes encontrar, porque es lo que viene dentro del detector, el papelito en DIN A3 o el cartel, ya las monedas que vas a encontrar, de qué tipo son, un mapa de España, en qué zonas y tal. Hombre, ese detector es para expoliar. Y el que coge detector para eso es para expoliar. Y salen a buscar lo que salen a buscar. Recuerdo una ocasión grabando con televisión en un pueblecito abandonado, no voy a decir de Aragón. Estábamos grabando, era un pueblecito que había sufrido una serie de problemas, no voy a decir para no dar pistas, y resulta que me encuentro a un paisano, a un señor con un detector de metales, ¿no? Y claro, se percata de que me he dado cuenta y me dice, no, es que a mi hija se le ha perdido, me dice, agárrate, una moneda de Isabel II y estábamos a ver si la encontrábamos. Digo, tranquilo caballero, siga buscando. Entonces yo lo que hice fue le hice fotografías sin que se diera cuenta, le hice una fotografía del coche, también de la matrícula, y se lo mandé a la Guardia Civil por email, porque hay una manera de hacerlo, ¿no? A través de la página web me dieron las gracias y bueno, no seguí la pista, pero era un ejemplo claro de estar buscando y de estar saqueando pues parte del patrimonio, ¿no? Que es uno de esos grandes problemas que tenemos en esta piel de toro, en donde por suerte nuestra historia recorre pues prácticamente pues miles de años, desde la prehistoria hasta la actualidad. Como decía ahora, hemos tenido contactos con muchísimas culturas, con muchísimas civilizaciones, hemos tenido etapas de nuestra historia con los Austrias y luego con los Borbones, que ha permitido que mucho arte, muchas obras de pintura también hayan entrado a nuestro país, y todo ello nos hace tener un patrimonio pues bastante rico con el que es muy fácil también traficar. De todo ello hemos estado hablando con José Antonio Guas, que es guardia civil en la reserva del departamento de la UCO, de ese grupo de patrimonio histórico. José Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti por invitarme.
Programa 564 de Ser Historia, 10 años de emisión, todas las semanas, en ocasiones hasta 2 veces con los especiales, intentando, como decimos, seguir haciendo un poquito más de historia. Nada de esto hubiera sido posible si no es gracias al equipo que me ha acompañado casi desde la primera temporada. Fermín Agustí en la producción, siempre ha estado conmigo. Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. En la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con el boletín de noticias y más entretenimiento después, a la vuelta. No cambien de dial. Hasta la semana que viene.